Margarete Ilse Koch, nació el 22 de septiembre de 1906 en la ciudad de Dresde, Alemania. Según todas las investigaciones, su infancia y su juventud fueron aparentemente normales. A los 15 años abandonó los estudios, y trabajó en varios lugares como una fábrica, o una papelería. Fue en este último trabajo en donde comenzó a simpatizar con las ideas nacionalsocialistas, y a tener contacto con miembros del partido. Parece ser que durante este tramo de su vida empezó a florecer una de sus aficiones desenfrenadas: el sexo. Mantuvo relaciones con numerosos miembros de las SS, gracias a lo cual, junto a su fuerte personalidad, consiguió un puesto como secretaria del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, en 1932. Luego fue personalmente elegida por Heinrich Himmler, jefe de las SS, y de la policía secreta Gestapo, para casarse con Karl Koch, su ayudante principal. Con el tiempo, Karl Koch fue nombrado comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, construido en las proximidades de la ciudad capital. En 1936 Karl e Ilse contrajeron matrimonio. Durante los primeros años, se dedicaron a cumplir sus obligaciones de paternidad, a los que les obligaba el partido, teniendo 3 hijos. Después comenzó la barbarie, dando Ilse rienda suelta a las atrocidades más encarnizadas que uno se pueda imaginar. Ilse se convirtió en una sanguinaria torturadora y asesina de internos, utilizando técnicas de tortura medieval, y en algunos casos, llegando a encargar reducción de cabezas de algunos fallecidos para ostentarlos como trofeos en su casa. Una de sus aficiones más terribles era seleccionar presos que llevaran un tatuaje en su piel para extirparla, y hacer diferentes objetos con ellas. Entre ellos se contaban lámparas y encuadernaciones. Numerosos testigos relataron que Ilse gustaba de pasear por el campo propinando latigazos a todo aquel que se le antojara, usando una fusta con cuchillas de afeitar para multiplicar el daño y el sufrimiento de la víctima. Su esposo Karl ya había sido brutal en sus etapas anteriores en otros campos. Las atrocidades cometidas por ella quedaban impunes, aunque no pasaban desapercibidas. Hasta los propios oficiales de Buchenwald sentían miedo de ella. El matrimonio mandó construir en las cercanías del campo una nave destinada a ser un centro de recreo para ella, y allí mantuvo relaciones sexuales con numerosos oficiales de Buchenwald, e incluso con sus esposas. Informes médicos posteriores afirmaron que padecía de ninfomanía. Además, entre otras excentricidades, ordenaba traer vino de Madeira para bañarse con él. Un hecho que se podría contar también entre otra de sus atrocidades, puesto que a unos cientos de metros los prisioneros morían de inanición. Sin contar que los armarios de su casa estaban repletos de ropa y complementos de lujo. Otros testigos contaron que en ocasiones se situaba en la entrada del campo semidesnuda. Cuando los presos llegaban ella se mostraba en actitud lasciva con ellos, de tal manera que si alguno de ellos le miraba fijamente, ordenaba que le propinaran una paliza, en ocasiones hasta la muerte. Los campos de concentración ya eran extremadamente duros de por sí, pero el de Buchenwald se convirtió en uno de los peores debido al sadismo impune de los Koch. Llegó a instruir a otras mujeres esposas de oficiales nazis en sus actos de violencia extrema, y a confeccionar los terribles objetos de tejido humano. Estos comenzaron a ser utilizados como obsequios para cargos de alto rango, y llegaron a ser regalos en Berlín. Cuando en 1945 la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin con la entrada de los soviéticos en Berlín, las tropas aliadas, en concreto el ejército estadounidense, desmanteló el campo de Buchenwald, que fue documentado en vídeo por el cineasta Billy Wilder. Ilse Koch
Fue detenida, y condenada a cadena perpetua, aunque posteriormente se le redujo la condena a 4 años de prisión, causando sorpresa y estupor en la sociedad. En 1951, el general de Estados Unidos Lucius D. Clay, le concedió la libertad basándose en una supuesta insuficiencia de pruebas. Durante el mismo año volvió a ser detenida, y condenada en un juicio en el que los testimonios de más de 200 testigos, y pruebas presentadas. A pesar de haber cometido cerca de 5.000 crímenes, el veredicto de la corte fue el siguiente. Un cargo de incitación al asesinato, un cargo de incitación a la tentativa de asesinato, 5 cargos de incitación al maltrato físico severo de los presos, y 2 de maltrato físico. Ilse Koch, condenada a cadena perpetua con trabajos forzados en la prisión de mujeres de Aichach. Durante el juicio, Ilse Koch no pudo soportar la presión y gritó: "Soy culpable. Soy una pecadora". A lo largo del proceso, se presentaron diversas pruebas de sus atrocidades como las pieles tatuadas, lámparas, y cabezas reducidas. En 1967, desde la cárcel de Aichach, escribió a su hijo una carta donde no manifestaba remordimientos ni la menor pena por los crímenes que había cometido. A los 61 años Ilse Koch ató varias sábanas, las cuales sujetó de la lámpara que colgaba encima de su cama, y se ahorcó.